Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla titulada El corazón y la cámara. Mi nombre es Víctor Cruz, soy documentalista, cineasta, integrante de la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental de Argentina, ADN, y quiero agradecer por este espacio al Festival del Cine de las Alturas, muy especialmente a todos los organizadores y a todos los presentes y los que van a estar participando de la charla. La charla ampulosamente se tituló El corazón y la cámara, y en la bajada hablaba de estoy leyéndolo, por qué filmar documentales. El documental como encuentro y experiencia vital transformadora para los protagonistas y los realizadores, la dimensión cinematográfica en la dirección de documentales, cuándo, dónde y cómo poner la cámara, qué encuadrar y qué no, cuándo comenzar a filmar y cuándo dejar de hacerlo, qué rol juega la imaginación en la práctica documental. Me parece que me excedí un poco con la cantidad de temas y de tópicos que podemos llegar a llevar adelante, pero bueno, creo que algo vamos a poder sacar de este intercambio que, aunque se titula como una clase magistral, no creo que llegue a tanto. Sí me gustaría pensarla más como una charla, más como una conversación. Todos tenemos una idea de qué hablamos cuando hablamos de documental. A lo mejor nos es un poco complejo esbozar una definición precisa, y de hecho la definición de qué es y qué no es documental es un terreno en disputa, pero todos sabemos cuándo estamos viendo un documental, ¿no? O por lo menos todos creemos saberlo. Y muchas veces se define el documental por lo que no es, es decir, por su diferencia básicamente con la ficción, ¿no? Y a lo mejor hasta como si fuera un hijo menor de la ficción, ¿no? Medio que hay un pecado de origen en lo documental que lo ubica como en un lugar de murmullo de fondo, quizás, ¿no? Respecto a eso, me gustaría arrancar con una frase que nos dijo Andrés Di Tella, el reconocido documentalista argentino, cuando estábamos organizando lo que fue la primera semana del cine documental argentino con la asociación, con ADN, ¿no? Y él decía esto: no me gusta la palabra documental, es como el club de Groucho. No deseo pertenecer a un club que acepta entre sus socios a alguien como yo. El vocablo documentalista trae a la mente un auxiliar administrativo que revisa expedientes en una dependencia municipal, o en el mejor de los casos, una especie de cazador filantrópico que avista ballenas o indígenas, con un teleobjetivo. En algún sentido, el documental parece ubicarse en un polo opuesto al cine. Cine evoca una sucesión de palabras que empiezan con F. F de ficción, fantasía, fábula, fascinación, frenesí, fantasma, felicidad, film. Documental, en cambio, trae otra serie de asociaciones, términos que empiezan con la T. T de testimonio, tema, trabajo, tesis, teoría, tarea, tristeza, tedio. Sin embargo, hago documentales, pero creo que el documental también puede aspirar a esa dimensión cinematográfica propia de la ficción, sin perder la fuerza de lo real. Es decir, me gusta pensar que hago películas. Es increíble esto, pero bueno, uno cuando hace documentales tiene que reafirmar que está haciendo películas, ¿no? Que está haciendo películas cinematográficas. Y acá Di Tella lo expresa fuertemente, ¿no? Y pareciera también que el documental es algo que uno no elige, sino que es algo con lo que se tropieza. Y bueno, siendo sincero, creo que, bueno, voy a ser sincero por lo menos por mi parte, pero creo que muchos otros no llegan al documental como una elección, sino como esto, ¿no? Como algo que se presenta como una posibilidad. No ingresé a diseño de imagen y sonido pensando en hacer documentales, sino que fue algo que surgió después. Pero misteriosamente muchos de nosotros adoptamos esta forma de hacer documentales, de hacer cine, y que es a través de los documentales, ¿no? Y siguiendo un poco con esta idea de las definiciones, ¿no? De qué es un documental, qué no lo es, quizás podríamos ir a ver qué decía uno de los pioneros de esta forma de filmar lo real, que es John Grierson, ¿no? Él decía que documental eran todas aquellas obras cinematográficas que utilizan material tomado de la realidad y que tienen capacidad de interpretar en términos sociales la vida de la gente tal como existe en la realidad. A eso le sumó la otra frase hiper famosa de él, que es el tratamiento creativo de la realidad.
Y aquí me parece que hay un nudo interesante a partir del cual desarrollar alguna idea que tiene que ver con que trabajamos con lo real y también interpretamos en términos sociales lo que está sucediendo en esa realidad, ¿no? Por otro lado, tenemos también otra definición que a mí me resulta interesante para disparar, que es la de Michael Raviger, que dice: el objetivo de un documental es hacer vivir a los espectadores la experiencia que sus autores han pasado, mientras tratan de entender el significado de los acontecimientos concretos que se van sucediendo ante sus ojos. A mí me parece que hay algo interesantísimo que tiene que ver con esta idea de la experiencia, ¿no? Del documental como una experiencia, no ya como algo que uno filma, inventa, crea, sino algo que uno vive, ¿no? Y ahí creo que está la clave de entender cierta fascinación que tenemos todos los que hacemos documentales por nuestra tarea. Y en esta idea de ir interpretando el mundo a medida que lo filmamos o de ir viviendo esta experiencia, a mí me gusta también entender el documental como un encuentro, ¿no? Como un encuentro entre los protagonistas de las historias que vamos a contar, en nosotros que venimos con nuestra mirada y con toda nuestra visión sobre el mundo, y la cámara, ¿no? La cámara que actúa como una especie de catalizador de ese encuentro, ¿no? Y por eso nombré también la cámara como parte del título de la charla, ¿no? La importancia que tiene como disparador, como el inicio de algo que no tiene que ver solamente con el registro, no tiene que ver exclusivamente con el registro, sino con lo que provoca en los protagonistas y con lo que provoca también en nosotros. Bueno, a ver por dónde seguimos. Y ahí hay algo muy importante, ¿no? Porque yo hablaba específicamente de la dirección de documentales, ¿no? Y en el caso de los documentales hay muchas veces roles que se superponen, o que definiciones que no se logran concretar del todo respecto, ¿no? Que se mezclan entre el autor, el realizador, el director. Y a mí me gusta pensar, en este caso, en la dirección de documentales en particular, como un oficio, ¿no? Y un oficio, al hablar de oficio, estamos hablando de una tarea que se aprende con la práctica, pero una tarea que requiere una cierta destreza, que requiere un trabajo manual, que requiere una habilidad y que sobre todo requiere poner el cuerpo. Y esto tiene mucha relación con lo que había nombrado antes de esta idea de atravesar una experiencia, ¿no? Y de estar dispuestos a hacerlo, ¿no? Creo que dirigir documentales requiere un grado muy muy fuerte de compromiso y quizás de alguna forma pensar que hay un grado de valentía a la hora de encarar un proyecto documental y a la hora de dirigirlo, porque estamos violentando la realidad. Ya me voy a extender un poquito más quizás en este concepto de esta valentía que se necesita para realizar documentales, pero antes quiero hacer una especie de descargo de responsabilidad, de disclaimer, al decir que bueno, yo llevo alrededor de 20 años trabajando haciendo documentales, y a medida que pasa el tiempo, más que tener de ir sumando certezas, voy sumando inquietudes, interrogantes. Ahora, sé también por la forma en que me estoy expresando que muchas de las cosas que diga van a sonar como verdades reveladas, como un manual, como una serie de reglas a seguir, y en todo caso eso tiene que ver con cierta vehemencia a la hora de expresar algunas ideas, pero me parece que es absolutamente importante que todo esto que yo diga, de lo que he dicho y lo que voy a seguir diciendo, sea tomado como un punto de partida para discutirlo, para pelearse, para negarlo, para que digan, no, ¿qué está diciendo este tipo? Lo que dice es una locura, pero por sobre todo un disparador para pensar sobre la práctica documental, sobre la práctica cinematográfica. Cuando hablamos de la dirección de documentales específicamente, esto comprende una serie de tareas muy, muy diversas. Creo que la primera de todas tiene que ver con el encontrar una idea que tenga las características y la potencia
necesarias para hacer un posible documental, ¿no? Y en la búsqueda de esa idea, una de las cosas que tenemos que claramente descubrir y encontrar es una historia y unos personajes que protagonicen esa historia. Yo nunca empezaría un documental por un tema, ¿no? Creo que el tema está reservado para otros campos de la academia, de las ciencias, pero no para la práctica cinematográfica, ¿no? Y muchas veces el tema es algo que se descubre mucho tiempo después que uno llevó adelante y arrancó y realizó un documental, ¿no? Sí me concentraría en protagonistas y en historias, en personajes, en historias. Digo, y del tema ya sabremos en algún momento de qué se trata, por qué es. Digo, yo sé que esto va bastante en contra de algunas formas de entender la actividad, pero me parece que es central, porque ahí nosotros cuando pensamos en historia estamos hablando de una voluntad expresiva del documental más que de una voluntad comunicativa, que si bien el documental comunica y tiene una trascendencia en cuanto a la información que puede brindar y en cómo la da, digo, la idea de que sea una entidad expresiva y dramática nos ubica mucho más claramente en de qué forma vamos a llevar adelante ese documental. Digo, y acá con esto que hablábamos de la idea voy a citar también a Patricio Guzmán, que establecía, bueno, la idea como el punto de partida de una película. Estoy citando a mucha gente, pero bueno, la verdad es que después voy a dejar de citar un poquito. Es como que estoy preparando el terreno para ir a cuestiones más específicas. Y él decía esto, ¿no? Para mí una buena idea se reconoce porque propone un relato o el desarrollo potencial de una historia. Si la idea original carece de esta facultad, no significa nada para nosotros. Una idea original debe estar preñada de algo, debe contener en el fondo una fábula, un cuento. Por el contrario, un enunciado, una simple enumeración temática, no tiene ninguna utilidad para nuestro trabajo. Ante todo, una película documental debe proponerse contar algo. Una historia lo mejor articulada posible y además construida con elementos de la realidad. Una historia bien narrada con la exposición clásica del argumento, a veces con la aplicación del plan dramático que todos conocemos, exposición, desarrollo, culminación y desenlace. El mismo que utiliza la mayor parte de las artes narrativas. Bueno, tomo una parte central de lo que dice Guzmán, bueno, que habla de un cine narrativo, quizás es un poco excesivo en su clasicismo a la hora de expresar la necesidad de que existan los tres actos y en cómo desarrolla esta idea, pero sí me parece que hay una potencia a la hora de hablar de historia y de personajes y no de temas, ¿no? Y fíjense el lugar que le asigna. Por otro lado, también voy a citar a Víctor Kosakowski, el cineasta ruso, que difiere bastante de la idea que tiene Guzmán y lo que dice es: la historia es importante en el documental, pero la percepción es aún más importante. Primero piensa qué es lo que los espectadores sentirán al ver tus tomas. Luego forma una estructura dramática de tu película usando los cambios de sensaciones. Bueno, otra historia, ¿no? Acá ya empieza a hablar del espectador, de las emociones, de las sensaciones y de cómo articularlas esas de manera dramática y claramente pensando que no es lo que decía antes, no es una entidad comunicativa, sino expresiva, ¿no? Fíjense cómo lo desarrolla. Y estábamos hablando también de los personajes, ¿no? Yo claramente hablé de personajes. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con personas reales, pero la construcción que hace la película de cada uno de ellos es la de un personaje. Nosotros vamos a trabajar sobre un recorte, sobre una construcción, sobre una representación, ¿no? Y ahí es donde aparece también cierto compromiso y cierta responsabilidad y cierto hacernos cargo que tenemos que tener de la situación que estamos propiciando al hacer documentales, ¿no? Porque el hecho de que sean personas reales hacen de que tengamos que tener muy buenas razones para filmarlos, ¿no? Y hay quizás muchas razones por las cuales no hacer documentales, ¿no? Si uno
realiza documentales porque es un conferencista frustrado que tiene ideas muy claras sobre el mundo y lo que quiere hacer es ilustrarlas con imágenes. Bueno, esa no es una buena razón. Otra, no es una buena razón filmar documentales porque es la única forma posible que tenemos de filmar algo, ¿no? Tampoco es una muy buena razón el saber que uno tiene una cantidad disponible de un material de archivo porque tiene toda su vida filmada y lo que se le ocurre es decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Hago y invento algo al respecto. Tampoco es muy buena razón empezar a filmar documentales por el prestigio, ¿no? Porque los documentales no dejan dinero, pero sí tienen prestigio en muchos casos. Con lo cual, si vamos a meternos con personas de verdad, si vamos a inmiscuirnos en sus vidas, si vamos a violentarlos, si los vamos a hacer pasar por emociones, por hacerlos recordar cosas que quizás puedan ser dolorosas, si vamos a cometer ese acto de violencia, que sea por buenas razones, ¿no? En mi caso en particular, yo también ingresé al mundo documental por malas razones. La verdad es que era la única forma que tenía de producir algo, de hacer algo, de poder hacer una película, porque el documental tiene esta característica, ¿no? Que es quizás para muchos la forma de poder acercarse a la realización por las condiciones de producción que son como mucho más acotadas y que lo hacen bastante posible, pero me parece que, bueno, todos podemos acercarnos por los motivos que sean, equivocados o no, pero hay que encontrarle una razón potente a ese, ya dije 3 veces la palabra potente, digo, pero bueno, una razón de peso a esa conexión que vamos a hacer con el otro, ¿no? Y me parece que aquí hay algo importante que tiene que ver con quizá una idea de que el documental habla de querer conectar con un otro. Y en ese deseo de conectar es un poco salirse del yo para tratar de construir un nosotros, ¿no? Un nosotros más amplio que provoque este encuentro que es el que se registra. Bueno, y acá quería hacer hincapié también en algunas formas quizás negativas del documental que tienen que ver con cómo se encara este proyecto, porque habíamos hablado de construir estos personajes, a partir de estos personajes, a partir de estas personas que son personas reales, que viven sus vidas tranquilamente, ¿no? Y de este recorte que vamos a llevar adelante, de esta fragmentación. Entonces, el segundo paso, una vez que encontramos esta historia, que tenemos esta idea a partir de ese documental, es el de vincularnos, el de relacionarnos con estas personas. Y ahí creo que reside algo muy, muy importante que tiene y que lo diferencia de otras formas de realización que quizás no operan pensándose como un encuentro ni necesitan de una vinculación, sino que hacen una especie de extractivismo o paracaidismo documental, ¿no? Que es esto de no conocer prácticamente nada de la vida de alguien, llegar, poner una cámara, filmar, robar quizás un testimonio, una imagen y llevárselo y con eso deconstruir la representación de esa persona real que va a ser la que finalmente se exhiba en la película, ¿no? Por mi parte yo creo que a la hora de conectarnos es importantísimo por sobre todo escuchar al otro, ¿no? Vivimos en un mundo que es muy veloz, que es donde todo es muy efímero, donde nadie escucha a nadie, con lo cual el estar verdaderamente en conexión con el otro, el proponerse de verdad querer conocer al otro, es para mí central y absolutamente importante. Y también creo que es muy importante que el otro nos conozca a nosotros, ¿no? Que no sea solo que no haya un solo canal de la información y las emociones fluyan en un solo sentido, ¿no? Desde nuestros protagonistas a nosotros y nosotros solamente somos receptores. Creo que los protagonistas también deben conocer cosas de nosotros, que nos tenemos que someter ambos a esa especie de vulnerabilidad que existe cuando uno está conociendo a otra persona, ¿no? A mí me interesa en particular que los protagonistas de mis películas sepan algo de mí, me puedan ver, me puedan conocer, para que ellos también puedan decidir si quieren emprender este viaje de hacer un documental
junto conmigo, o quizás no, digo, ¿no? Y ahí entran a jugar un montón de elementos que tienen que ver con, bueno, cuánto tiempo lleva esta vinculación, cómo llevarla adelante. Y esto es muy, muy difícil de establecer. ¿Por qué? Porque cada vínculo entre dos personas es muy, muy diferente. Entonces hay relaciones que a veces son amores a primera vista y todo fluye, y hay otras relaciones que hay que ir construyéndolas en el tiempo, ¿no? ¿Cómo es la relación o cómo va a ser la relación que nosotros establezcamos con los protagonistas de nuestro documental? Lo va a determinar cómo somos nosotros y cómo son ellos y qué es lo que suceda entre ambos. Entonces no hay un tiempo específico, ¿no? Sino que hay una conversación que se inicia y que en un momento puede ser filmada, ¿no? En un momento puede aparecer la cámara. Cuando digo de aparecer la cámara y de elegir ese momento, digo, en que comenzamos verdaderamente a filmar, estamos hablando de que tenemos que tomar una serie de decisiones que tienen que ver con la puesta en escena, pero que sobre todo tienen que ser la transposición de nuestra mirada sobre el mundo, ¿no? La forma en que nosotros vemos el mundo, en el que volcamos toda nuestra subjetividad, tiene que ver exclusivamente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente con las elecciones que tomamos a la hora de decidir la puesta de cámara. Y aquí surge quizás un primer problema, una primera decisión muy muy fuerte de ese momento, que tiene que ver con cuántas cámaras filmar, con cómo se filma, ¿no? Yo creo que tengo una idea al respecto, que es que uno tiene una sola mirada sobre el mundo, o una sola forma de ver el mundo, y que si uno verdaderamente trata de conectar esa mirada con la cámara, o sea, conectar la cámara con el corazón y expresar toda nuestra subjetividad a través de esa conexión, solo lo puede hacer de un solo modo. Y a no ser que uno tenga dos corazones, es muy difícil filmar con dos cámaras. Digo, ¿por qué? Porque necesariamente una cámara va a estar cargada de todas estas emociones, esta subjetividad, y la otra no. La otra va a ser una cámara que va a registrar la realidad de un modo mecánico, sin que haya detrás toda esta intencionalidad, ¿no? Toda esta forma y todo estas emociones que uno tiene en relación a lo que sucede, que las puede volcar solamente de un modo y no de varios. Ahora, en este momento me gustaría mostrarles dos fragmentos de dos películas argentinas. Una es Unidad 25 de Alejo Hoyman y la otra es Elsa y su ballet de Darío Doria, en el que vamos a ir a algunos ejemplos prácticos y ver cómo ellos, o tratar de vislumbrar cómo ellos visionan el mundo a través de las decisiones que toman respecto de dónde ubicar la cámara. Así que, por favor, si pueden pasar los dos primeros fragmentos, el 1 y el 2, así los compartimos.
Cabo para la unidad 25. ¿A cargo? Subprefecto Luján y el chofer Eduardo Palesa, guardia. Cabo. Bueno, nos estaría faltando el segundo fragmento. Ahí está. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. De nuevo a Martín. Silencio. ¡Se están hablando!
Bueno, como diría Elsa, ¿qué tal, no? ¿Qué tal estos dos fragmentos? Digo, son dos películas que nos permiten pensar muchas cosas, ¿no? Hay, por sobre todo, una decisión muy, muy fuerte y pensemos un poco en esto que les hablaba de esa forma de mirar el mundo y de cómo entenderlo, ¿no? La película de Alejo Hoffmann comienza con este plano sobre la cara de Simón Pedro. Simón Pedro es el nuevo recluso que llega a la unidad 25, que es ¿cómo se llama? Es es el pabellón evangelista dentro de la cárcel de Olmos. Y fíjense qué es lo que decide él, ¿no? Un plano fijo de un primer plano sostenido sobre la cara del protagonista, en el que la cámara gira muy, muy suavemente para dejar ver el camino que viene desandando ese camión de traslado, la entrada a la cárcel, el cierre de la apertura y el cierre de las rejas, y la ciudad que se ve de fondo, ¿no? Esa mirada que él tiene perdida hacia esa libertad que está perdiendo, ¿no? Que ya perdió, pero ese lugar en el que no va a estar más, ¿no? Que es fuera de la cárcel, ¿no? Ese ingreso, las rejas que se cierran, y bueno, por último, el último plano donde se ve que es bajado y que es ingresado, ¿no? Por el otro lado, en Elsa y su Belét, Darío Doria decide presentar a su protagonista de espaldas, ¿no? De espaldas, donde solo podemos escuchar la voz de ella dando indicaciones, donde vemos de fondo las piernas de unas señoras que forman parte de un cuerpo de baile, y donde creo que sin lugar a dudas empezamos a conocer fuertemente el carácter y las características de Elsa, ¿no? De esa protagonista, ¿no? Una mujer un tanto irascible, apasionada, y que en muy pocas acciones nos determina la conexión que ella tiene con esa actividad que lleva adelante, ¿no? Y ahí para mí es algo fundamental ese leve movimiento de hombros que ella realiza totalmente al ritmo de la música que se está llevando adelante. Y la otra cuestión fundamental también es cómo Doria elige contar ese espacio, ¿no? Él no lleva adelante no lo presenta con ningún plano de establecimiento, con ningún plano general, no se le ven tampoco los rostros a las protagonistas del cuerpo de baile. Es como una forma muy particular, una mirada muy personal, y que iría casi en contra de la mayoría de los manuales sobre cómo establecer un código una codificación de planos y cómo presentar un personaje, pero acá funciona y funciona muy bien, ¿no? Y ahí me parece que hay un ejercicio que debemos hacer que tiene que ver con esto que les decía al principio del oficio, y que es el de ponernos en el lugar de estos directores y pensar cómo nosotros hubiéramos resuelto estas situaciones, qué planos hubiéramos elegido, a qué distancia nos hubiéramos parado, a qué altura, con cuántos planos hubiéramos contado esto. Y esa es gratis, es muy estimulante, y a nosotros nos permite tener un entrenamiento que no deja que solamente podamos practicar a la hora de estar filmando, ¿no? Los oficios se aprenden llevándolos adelante, es cierto, se aprenden filmando, cuanto más filmemos mejor, pero también se aprenden por imitación, ¿no? Así como los boxeadores, si ustedes ven alguna vez un entrenamiento en un gimnasio de boxeo, y ven la gente que mira alrededor del ring, medio que de forma automática empiezan a mover sus cabezas, su cintura, a alargar puños al aire, de acuerdo a lo que está pasando arriba del ring. Bueno, nosotros tenemos que ser como esos boxeadores, tenemos que poder practicar y entrenar nuestro ojo y pensar cómo resolveríamos esa situación, qué es lo que sería distinto, qué es lo que creemos que está mal ahí, cómo y cómo lo podríamos hacer. Me parece que ahí hay una clave del oficio, ¿no? Después con
me parece que también es necesario interpretar, digo, y esto es algo como un ejercicio, digo, constante, ¿no? De ver la cantidad de decisiones que tomaron los realizadores a la hora de construir esa puesta en escena que nosotros estamos viendo. Y de pensar también qué sucedió ahí. ¿Cómo fue que Alejo Hoffmann decidió subirse al camión e ir acompañando a Simón Pedro todo ese recorrido? ¿Cómo se vinculó con Simón Pedro para poder ponerle la cámara tan cerca, ¿no? Está la cámara pegada a él, a una persona que está a punto de ingresar a prisión. Digo, ¿qué tipo de vínculo tienen? ¿Cómo lo construyó? Digo, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros? Ese ejercicio es algo que hay que hacer, creo yo, de manera constante. Y aquí también otra cuestión, pero recontra fundamental, que tiene que ver con una vez que nosotros tenemos esta relación con los protagonistas y que estamos en condiciones de filmar, y ahí surge, digo, uno de los problemas fundamentales, que es una especie de caída al vacío o de vértigo, que tiene que ver con todas estas decisiones y con decir, bueno, saqué la cámara, ahora, ¿dónde la ubico? ¿No? ¿Qué lente va a llevar esa cámara? ¿Y a qué distancia me voy a poner? ¿Cuándo empiezo a filmar y cuándo termino de filmar? Y así como les comentaba y les hablaba respecto de esta decisión de llevar una segunda cámara y de cómo quizás esa es una forma de la cobardía, básicamente, ¿no? Por todo lo contrario, cuando les hablaba de la valentía que requería hacer un documental, tiene que ver con esto, con tomar ciertas decisiones que pueden ser erradas, que pueden estar equivocadas, pero que son decisiones. Las decisiones hay que tomarlas ahí, en el set, en el rodaje, en el momento. No hay que procrastinarlas, que postergarlas y que pensar que se van a resolver en el montaje, ¿no? Nosotros en este momento tenemos que ser conscientes de nuestra mirada, hacernos cargo y volcarlo y decidir. Y si fracasamos, fracasamos. No hay ningún problema. ¿Vamos a fracasar? Sí, absolutamente. También vamos a tener éxito en conseguir ciertas tomas que nosotros queremos, necesitamos y que nos imaginamos. Sí, también va a pasar eso. Y más que toma, escenas. Piensen en una cuestión fundamental a la hora de filmar, que tiene que ser la de filmar escenas. Uno no va y filma planitos, cositas, para que después, mágicamente, un señor llamado montajista arme con todo eso una película, ¿no? Uno filma una escena y tiene que empezarla y terminarla. Tiene que saber cuándo va a iniciar la grabación y también cuándo la va a finalizar. Si nosotros filmamos 200 horas de material para hacer una película de 70 minutos y llegan 200 horas de material sin rumbo, y vamos a escuchar esta famosa frase de que el documental se construye en la sala de montaje, felicitaciones al montajista, será un excelente montajista, pero el director es un pésimo director. Si el director no sabe lo que está haciendo en el momento y necesita que todo eso se construya después, desde el oficio de la dirección, básicamente no hay oficio. Uno tiene que entregar a la sala de montaje un material que proponga un recorrido, que tenga una intención y que idealmente no tenga muchas formas diversas de montarse. No puede ser que uno le entregue un mundo para que el montajista juegue y con eso construya una película. Me estoy tirando en contra de los montajistas, pareciera, pero no es así, sino me estoy tirando en contra de los directores perezosos que no toman las decisiones cuando las tienen que tomar. Y ahora que hablábamos de una cámara, de dos cámaras, quiero ir a otro ejemplo, que es el fragmento número 3, la película Leviatán. Me es muy difícil el nombre de los directores, a ver si los tengo aquí. Bueno, ahora después se los digo y los busco.
Bueno, esta es una película de 2012, los directores son Lucien Castaigne-Taylor y Verena Parabel. Es una película que sigue a un barco ballenero en el Océano Pacífico y que recuerdan esto que les decía yo de filmar con una cámara o filmar con más de una cámara y que suponía un acto de valentía el filmar con una y quizás un acto de cobardía el filmar con más de una. Bueno, como soy una persona contradictoria, aquí les estoy mostrando un documental que no fue filmada ni con una ni con dos cámaras, sino con 12 cámaras GoPro colocadas en distintos lugares del barco. Creo que hay una especie de curva aquí, porque ya filmar con 12 cámaras más que un acto de cobardía es una locura, básicamente, a la hora de pensar cómo se va a armar esa película, aunque entiendo que en el caso particular de esta hay una intención muy fuerte que tiene que ver con estas ubicaciones, estos registros extraños o muy disociados de la imaginería que hay alrededor de lo que es la vida en el océano, ¿no? Creo que hasta antes de esta película es muy difícil pensar en un océano tan hostil, tan abrupto, tan maquinal, ¿no? Esta mezcla que tiene también la construcción de la banda sonora y estas imágenes de las gaviotas lanzándose o de estar en la proa del barco y hundirse y sentir que esa nave se viene encima de uno, ¿no? Me parece que hay una provocación, una búsqueda de un hiperrealismo que tiene toda una intencionalidad por más de que sean esta cantidad de cámaras. Acá podría decir que tienen 12 corazones de algún modo, ¿no? Y que cada una carga con una intención muy fuerte. Pero bueno, solamente para ponerle en escena una posibilidad, digo, que tiene que decir, bueno, que tiene que ver con esto. Es decir, si voy a usar más de una cámara, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que me va a dar? Porque además esto es lo más lejano que puede haber a cualquier filmación hecha con una GoPro. Tiene un salvajismo que la aleja totalmente de esas características. Quiero aclarar algunas cositas respecto de lo que hablaba del material con el que llegamos a la sala de montaje y que tiene que ver con esto de las decisiones, ¿no? De que estas decisiones sean claras, digo, que sean que el material esté impregnado de esas decisiones y que no tengamos miedo a asumir las consecuencias de los errores o de los pequeños fracasos que tengamos o los grandes o estrepitosos fracasos y también que sepamos aceptar los aciertos. Digo, por lo general va a haber una mezcla de ambos, pero me parece que hablando del oficio específicamente de la dirección, es necesario que nosotros asumamos estos riesgos, ¿no? Esto no quiere decir, es algo bien de la cocina del trabajo y del oficio, porque no quiere decir, quizás uno hace una película en la que filma 300 horas de material sin ningún tipo de decisión, postergándolas todas y a través de un montaje maravilloso hacen una película genial. Y bueno, felicitaciones, ¿no? La película, bárbara, buenísimo, pero nosotros como directores tenemos que hacer una evaluación crítica de nuestro trabajo y tratar de que eso que imaginamos, eso que queremos filmar, cada vez se parezca más a lo que realmente filmamos, ¿no? Cuando hay 300 horas de material filmado, quiere decir que eso no sucedió. Digo, ¿no? En la búsqueda de la excelencia en nuestro oficio, tenemos que seguir intentándolo. Y me da también para hablar de... Me perdí un poquito, pero no importa, ya voy a volver. Vamos a hacer una cosa, ya que tanto estoy hablando de las decisiones que hay que tomar, les voy a mostrar los últimos dos fragmentos que tenemos para compartir, que son de dos películas que realicé, una es Boxing Club y la otra se llama Taranto, y vamos a ver un poquito de estas dos pelis. Y sí, bueno.
Poné bien la mano. Ahí, ahí. Vamos. Mira. No estés duro. Ahí, 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 ahí. Ahí, a ver. Con los dos pies. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Muévase así. Muévase así. Vamos, vamos. Atrás y adelante. Entrando y saliendo. Ahí, Saldaña. Mirame a mí. Ahí. Ahí. Vamos, con la punta de los pies. Con la punta de los pies. Vamos. Vamos. Entra y salga. Entra y salga. De frente conmigo, sin sacar las manos. De frente conmigo, ahí, vamos. Vamos, de frente conmigo, ahí. Siga, siga, siga. Ahí, ahí, girando, ahí, ahí. No, 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 no me cambies, no me hagas así. Ahí, ahí, siempre ahí. Vamos, 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 alrededor mío. Siga, siga así. No me hagas un paso, así, 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 vamos. Haciendo ese trabajo. Tire, tire, tire. Ahí, ahí. Ci male. Ecco, vedete qua? Ultima pulizia il 18 ottobre. Immaginate questa polvere per 50 anni chi l'ha respirata, come ce li ha i polmoni. La situazione non è cambiata per niente. Lo stesso problema ci abbiamo noi anche alla nostra casa. No, per farvi capire, noi in 50 anni che viviamo qua, quanto ne abbiamo respirato? Non si capisce. E ancora i problemi esistono ancora. Questa è una realtà, che ce la porteremo chissà per quanti anni. Io spero che almeno se la devono bonificare, che almeno coprissero i parchi minerali. Ma si diceva che Si dice- c'era una pioggia di soldi per fare questi lavori qua, questi. Tra il dire e il fare, ma guarda, questa è una calamita. Io ho perso 3 persone, mio padre, mio suocero e la zia di mia, diciamo, è la sorella di mia, Ma di mia tutti di mio nei tamburi suocero. abbiamo un morto in famiglia oppure E chi è che non c'è? cause di malattia. Quando hanno aperto le tassine? Ma all'epoca mo non che si stiamo sapeva. tutti- Abbiamo voluto i soldi, sai, io Signora, ho all'epoca perso tanti casi. all'epoca Prima non che si si sapeva aprissero i niente, tassini, signora, mia non mamma dovete diceva. fare questi Ma ragionamenti. non è come dici tu. Se Come non è chiudiamo come i dico io? tassini, i figli nostri c'hanno da mangiare. Vedi? Ah. Vedi, è la Signora, realtà ma voi dei volete fatti. bene ai vostri nipoti, signora? Io voglio Che cosa? bene. Allora, non ne può. Io voglio bene pure No, a voi. no, Che voi vi non volete no, bene, non è come altrimenti dici tu. non è fa, come non dici prendevate tu. il posto del Non libro, è signora, come no. dici tu. No, Questo no. si doveva fare 60 anni fa. 60 anni ma fa non adesso- si sapeva niente Sì, della lo dici diossina. tu, perché mia mamma è morta di tumore 60 anni fa. All'intestino. Sapevate che era l'Ilva la causa? Ma per Non ci favore. stava proprio lì. Che se sta andando? Ma Quasi se stiamo sta andando? Ma morendo di signora, fame, che state stiamo dicendo, morendo. signora? Si sono fatte le ville, si sono fatte le case, dai, dite la verità. Eppure sei Allora giovane. siete favorevoli voi che sta Sì, l'Ilva? sì, sono favorevole. Signora, vergognatevi e basta. Mi Vi vergogno, dovete no? vergognare. È tu che ti devi Vergognate. fare. È tu che devi fare. Vergognate, Tu- intelligenti. Allora, I tumori mia mamma è esistono. morta. Signora, Mia mamma è morta nel 60. Signora. Dove stava l'Ilva nel 60? i tumori ci sono dappertutto. Perché a Milano non ci I sono. tumori ci sono. A Roma non però, ci sono. Signora, mi a fate Milano parlare. non ci sono. Allora vi dico perché sono intelligente. I tumori ci sono dappertutto. Anche dove non c'è È l'Ilva. vero che qua sta questo fatto. C'è un'influenza Però se non chiudiamo maggiore, sto fatto, c'è, non lo piglia a me. c'è un'influenza maggiore Dai, per io causa so- dell'Ilva. hanno sciugato tutto va. Signora, ecco, i tumori ci sono, però per l'incidenza a Taranto è Ma io ti do maggiore, ragione, però è se non chiudiamo maggiore. dal sidre, come facciamo? E si devono trovare le alternative. E dove signora. sto? Li devono trovare le alternative, non si può più morire così. Ad Oste Signora, l'alternativa? Dove la sta? devono creare Se sta per smantellare l'alternativa, io sono la prima che per smantellare l'Ilva Io ci sono la vogliono prima almeno che- 30 anni. Io sto lottando per mia figlia, io abito sotto i parchi minerali.
generale, signora. Lo so, tu Non abiti posso qua, andare a meglio, comprarmi un'altra qua casa. vicino a- lo so. E Io- chi se la può comprare, figlio mio? io non mi Non ci posso potevo comprare mangiare. un'altra casa Io, perché mio non ho la marito, possibilità. Mio marito pure è morto di tumore, però mio marito lavorava sulle petroline. Mi Ci stanno prendendo in giro, ci stanno prendendo O in no, giro. o sto sbagliando. Lei mi Ci deve stanno dire se io prendendo sto in giro. sbagliando. Io non è che voglio né Difendere Ci uno stanno l'altro. prendendo la in verità, giro. ma lei deve dire la verità. la verità, La verità. signora, Sì. quella realtà deve essere Sì, chiusa perché ecco. in America No, Boston chiedo hanno scusa, chiuso signora, i sapete privati una- dal Sildermo. Io ho i parenti di... Allora, sapete quante persone lavorano lì? Sì, ma- 13.000 paesani. Ognuno quando smonta di lavorare se ne va nel paese suo e respira l'aria pulita. Cacchio 2000 della- tarantine, signora, 2000 tarantine lavorano a casa. Perché ha fatto su? Ma io dico, se noi chiudiamo là, mi devi dire Ci tu, salviamo, che ci fine salviamo, dobbiamo fare. salviamo la Tu vita dei dici? nostri figli. Ci signora. deve- Ma io voglio Salviamo la bene, io vita dei voglio nostri bene. figli. Bueno, estas dos películas, Boxing Club es del año 2012 y Taranto es una película muy reciente del 2021. Las traje como ejemplos porque tienen dos formas y dos estrategias muy, muy diferentes. En el caso de Boxing Club requirió de un tiempo de vinculación muy, muy grande, de alrededor de 4 meses, en los que no filmábamos nada, en los que solamente estábamos en el gimnasio y éramos parte de la vida diaria del gimnasio, hasta tal punto que nos preguntaban cuándo íbamos a filmar, ¿no? Ahora, en el momento que nos decidimos a filmar, nuestra presencia era poco menos que transparente, con lo cual nos permitía tener un grado de libertad dentro del gimnasio muy, muy importante. Esos meses que nosotros estuvimos fueron meses de preparación, en los que nos aprendimos la rutina de cada uno de los boxeadores, del entrenador y de todo el gimnasio. ¿Eso qué nos permitió, por ejemplo, en casos como este breve ejemplo que traje a colación? Saber cómo es ese entrenamiento que lleva adelante el pupilo y dónde se va a parar dentro del ring y dónde se va a parar el entrenador y qué corrección le va a hacer y eventualmente qué cosas pueden suceder. Entonces, si ustedes ven se percataron en esa escena, la cámara se queda fija durante bastante tiempo esperando situaciones que sabe que van a ocurrir y está preparada para registrarlas. Entonces, cuando el entrenador entra, puede acompañarlo, sabe dónde se va a parar el entrenador, puede hacer un cambio de foco, puede volver a ponerlos a los dos en foco en el momento que va a haber esta especie de baile y de paso que hacen entre los dos, y puede volver al entrenador para dejar con claridad para marcarlo con claridad como uno de los protagonistas y cerrar esa pequeña escena con él. Ahora, todo eso no hubiera sido posible y es una cámara que está en trípode, es una cámara full frame con un lente de 100 milímetros, con lo cual hay que tener movimientos muy, muy precisos para poder tener la fluidez que tiene esa escena, ¿no? Esto no se podría haber dado si no hubiera habido este trabajo previo de entendimiento y esta preparación, que es la base para poder filmar una escena como esta, ¿no? Por supuesto, ahí en el caso de Diego Poleri es el director de fotografía, que tiene como un ojo espectacular y una mano espectacular también. Algo muy importante de lo que no había hablado es que nosotros, dentro de nuestro trabajo como directores, tenemos centralmente que encuadrar. Es algo que no se puede delegar, que se puede dialogar y establecer junto al director de fotografía, pero que es una decisión central, ¿no? Que es lo que mostramos en ese encuadre, qué es lo que dejamos afuera, cómo construimos ese fuera de campo, una decisión importantísima. Les hablaba entonces de un tiempo de vinculación muy grande, de una cámara con un lente 100 en trípode, y por el contrario, Taranto, en la película, el segundo fragmento que habíamos visto, es una película en la que el tiempo de vinculación fue muy escaso con los protagonistas.
Esta era el segundo día que estábamos con Humberto, con Carmelo Atolino. La cámara está muy cerca de ellos, es una cámara que está en mano, con un lente 35 y que está muy, muy pegada a Carmelo, y que también tenía como pauta tener esta idea de cuantos más personajes hubiera en escena mejor, y cuanto más difícil le fuera al director de fotografía poder construir el diálogo, la acción, lo que sucedía delante de la cámara, mejor. Y acá se dio esta situación de esta mujer que interviene mientras nosotros estamos haciendo ese registro en este cementerio, que es en el sur de Italia, en la ciudad de Taranto, donde hay una fábrica de acero que está causando estragos en la población cercana. Y se da esta discusión que de ningún modo podía estar guionada, ni esperarla, pero que sí nosotros estábamos listos para filmarla, porque había unas pautas muy claras respecto de esto que les comentaba, del estar pegado a los protagonistas, de ver a través de ellos, focalizado desde ellos, y que en esta discusión se dio estamos tan cerca que hay momentos hasta que nos pegan un codazo a la cámara, ¿no? Entonces, son dos aproximaciones totalmente distintas. ¿Por qué? Porque son dos documentales muy diferentes. En el segundo está claro que la palabra es absolutamente importante, y para mí era importante, y yo necesitaba que ellos hablaran y contaran lo que sucedía en ese lugar, y en el primero no. En el primero la oralidad, solamente se da en una situación de una escena determinada de la acción cotidiana de ellos, ¿no? Ahí lo que importaba en Boxing Club más era el lenguaje de los cuerpos, que exactamente qué se decía y cómo se decía, ¿no? Entonces, dos estilos totalmente distintos, pero que van al corazón de lo que cada uno de esos documentales necesitaba, ¿no? Y aquí me parece que para pensar un poco también en cómo nos preparamos para estos documentales posibles que vayamos a hacer, es que entra en juego la imaginación, ¿no? Nosotros tenemos que poder imaginarnos todo el tiempo escenas posibles que deseamos que sucedan o que creemos que pueden llegar a suceder, y prepararnos para eso. Por lo general la imaginación no está asociada a lo documental, porque de algún modo pareciera que es algo que está solo reservado a la ficción, pero creo que es crucial a la hora de hacer documentales, porque si nosotros no nos podemos imaginar algo, difícilmente estemos preparados para poder filmarlo cuando suceda. Entonces, volviendo quizás un poco al principio, me preguntaba por qué filmar documentales, ¿no? Y cómo el documental es algo que se cruza en nuestro camino y que muchos de nosotros adoptamos y que lo vivimos como una experiencia vital, ¿no? Y en ese sentido, un alumno, un estudiante, una vez nos preguntó por qué filmar un momento que va a ser irrepetible en vez de vivirlo. Y la verdad es que no supimos qué contestarles, ¿no? No sé, algunas personas filman para expresarse, otras para cambiar el mundo, filman para no olvidar, y a lo mejor algunos otros filmamos documentales porque no nos resignamos a vivir una sola vida y queremos descubrir el mundo y comprenderlo a través de la cámara. Y quizás internamente sabemos que nunca vamos a poder capturar lo real, pero nos proponemos salir a filmar documentales que conecten con nuestras emociones, que conecten con nuestros miedos, que conecten con nuestros sueños. Y yo les aseguro y les propongo que hagan esa experiencia, porque lo que van a descubrir mientras filman estos documentales sobre ustedes mismos es increíble y va a valer la pena, absolutamente. Víctor Kosakowski, el documentalista ruso, escribió una serie de reglas para filmar documentales, y la 10ª regla de él decía algo así como que
no sigan sus reglas, sino que inventen las propias. Y que todos y cada uno de nosotros tiene una forma única de contar que merece ser filmada. Así que bueno, esa es mi propuesta para ustedes y me gustaría agradecerles y abrir a las preguntas. Hola Víctor. Bueno, hay muchos agradecimientos. No sé si alguien que esté acá en Zoom quiere hacer alguna pregunta. Eso pasa, viste, cuando sos demasiado claro. No, mentira, es un chiste. Esa es otra cosa que me faltó contar, que es que los documentales y los documentalistas a veces pecamos de cierta solemnidad, que creo que hay que erradicarla de algún modo y de que tenemos que poder pensar que no se es que el compromiso no tiene exclusivamente que ver con lo solemne, ¿no? Y me parece que, bueno, que hay algo ahí. Pero bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Víctor, ¿dónde podemos ver tus trabajos? Boxing Club está en la plataforma Cinear, está también en Películas Nobles. Después tienen para ver, bueno, Taranto todavía no porque está en circulación por festivales. Después Que Viva 100 años está en la plataforma Quinoa TV. Y sí, de esas películas. Y bueno, y otras están también por ingresar a Películas Nobles prontamente. Estaban algunas en otras plataformas, pero justo cambiamos, ¿no? Pero sí, y en Cinear también, si buscan, van a ver otras películas documentales que he producido. Buenísimo, Víctor, muchas gracias. Acá te están agradeciendo por la propuesta, la analogía entre el corazón y la cámara. La verdad que muy inspirador y ciertamente gracias por estar acá. Acá Fito pregunta, ¿cómo te preparás para ir a filmar? ¿Cuál es el trabajo previo? Gracias, Fito, por preguntar. Ese Fito, para aclararlo también, digo, Fito es una persona documentalista con el que he tenido la posibilidad de trabajar y yo produciéndolo a él y él produciéndome a mí, con lo cual es un compañero de ruta. Y digo, la preparación, bueno, para mí es central, ¿no? Digo, la investigación y también la preproducción. Digo, ¿no? A la hora de filmar uno tiene que conocer la locación, el lugar donde va a filmar, cómo es la luz en ese espacio, cuáles son las horas convenientes para el rodaje y no tener miedo también, esto que les decía, de quizás filmar poco, ¿no? Filmar poco en el sentido de que filmar a una hora determinada, en un momento determinado, y que ese material valga la pena, ¿no? Cuando decía esto de no filmar cantidades de materiales, tiene que ver también con una cierta... Digo, no lo que decía desde cierta soberbia de saber que, no, lo decía sino desde el lugar de tampoco marearse, básicamente, ¿no? De uno no diluirse a la hora de pensar de qué se trata ese documental que estoy haciendo. Y a mí me da la sensación, o me pasa, que si filmo más material del que necesito filmar, voy perdiendo un poco el rumbo, con lo cual para mí la preparación es central, ¿no? Es la preparación, digo, en cuanto al vínculo, en cuanto a tener tiempo para estar en el lugar y después la concentración absoluta en el momento del rodaje y en el momento posterior al rodaje, ¿no? Básicamente ver el material que uno filmó, entender qué hizo bien y qué no, qué va por ese camino que uno se propone y qué no, qué cosas modificar. Me parece que durante el momento que uno filma tiene que estar con la mente exclusivamente en eso y casi como obsesivamente sobre eso, ¿no? Que no debe ser algo que uno descubre a posteriori, meses después o semanas después que filmó, sino estar en un continuo que a uno le permita ir corrigiendo en el camino, ¿no? Y también algo de lo que no hablé, pero que es absolutamente maravilloso cuando sucede, es que el final de la película se encuentra muchas veces en el rodaje y que hay veces que hay escenas que uno
mientras la está filmando lo conmueven, nos tocan, nos convocan, y seguramente esa situación se repita después en el montaje. Y también seguramente todas las escenas con las que nos suceden cosas parecidas, que nos parecen importantes mientras las estamos filmando, también vayan a tener esa importancia después. Entonces, a esa primera sensación hay que darle muchísima importancia y hay que tratar de preservar eso que hemos vivido para poder trasladarlo luego a la película, ¿no? Muchas gracias. ¿En la investigación incorporás alguna técnica o metodología científica o te dejas llevar por el oficio? Es una muy buena pregunta. No tengo metodología científica porque no tengo formación desde la investigación. Pero ahí me parece que por también un poquito lo que expresaba tiene que ver con la conexión con las otras personas, ¿no? Digo, esto no es académico ni mucho menos, sino que tiene que ver con esta necesidad de encontrarse con el otro, ¿no? Y entonces, si uno, o por lo menos en mi trabajo trato de que pase por ese lugar, ¿no? De tender un puente emocional y que la película un poco sea el registro de eso que sucedió, ¿no? Cuando hablo de este registro no hablo de que tenga que aparecer necesariamente yo en cámara, ni mucho menos, sino que uno intuya que hubo detrás de esa relación, o que hubo detrás, a la hora de filmar hubo una relación que uno puede ver por ciertas cosas que suceden, ¿no? Por esto le hablaba, por ejemplo, de la cercanía. Yo creo que también es fundamental estar muy cerca de los protagonistas, muy cerca en todo sentido, ¿no? Desde la escucha, pero también con la cámara, ¿no? De no tener miedo de saber que uno, cuando filma, que filmar es un acto violento, porque uno llega con 4 o 5 personas, o solo, o con más personas, a la casa de alguien, se mete en su vida, lo hace transitar por emociones, por recuerdos. Entonces ahí hay algo que va a violentar la vida de esa persona y que uno tiene que estar como muy consciente de ello. Y no solo eso, sino de que la representación que nosotros vamos a hacer de esa persona va a ser la que el mundo conozca. O sea, y el resto la gente que vea esa película no va a diferenciar persona de personaje. Entonces también hay que ser como muy cuidadoso. Pero yendo fundamentalmente a la investigación, no, mi investigación pasa por encontrar historias, ¿no? Por encontrar historias, por encontrar personajes, y después sí, desde, como decías vos, desde el oficio, tratar de saber lo más posible que pueda saber sobre esa situación. Por ejemplo, en el caso de Taranto, de la película, el último fragmento que mostré, yo traté de averiguar y estudié toda la historia cronológica de lo que pasaba desde la creación de la fábrica hasta la actualidad, toda la causa judicial. Después no utilicé casi nada de eso, pero eso sí me permitía a mí poder entender qué le sucedía a esta gente y por qué reaccionaban de determinada manera a determinadas situaciones, o poder prever alguna situación posible de conflicto y algún rodaje posible también. Me parece que nosotros nos transformamos en una especie de expertos sobre cada uno de los documentales que trabajamos, ¿no? Con Boxing Club, bueno, yo tengo bastante conexión con el mundo del boxeo y me gusta mucho, me interesa mucho, con lo cual había algo que yo ya traía como un conocimiento anterior, pero me puse a estudiar un poco de sociología del deporte, a tratar de entender sobre esta codificación de la violencia que significa el boxeo, sobre la función social que cumplen los gimnasios, y bueno, todo eso me sirvió a mí para un mayor entendimiento, y por ahí pasa un poco, esa preparación, ¿no? Gracias, Víctor. Acá Mariano Raffo nos pregunta, cuando desarrollas un proyecto o te preparas para filmar, ¿tenés presente un público al que te dirigís? ¿Cuán presente está ese posible espectador en tus decisiones? Qué difícil esa pregunta. Yo no sé si lo pienso así claramente. Sí pienso quizás como que hay
por la deformación que tengo, básicamente, que no puedo escindir de productor y director, de pensar a quién le puede interesar, ¿no? Digo, voy a ir como a algo más puntual. Creo que cada vez estoy buscando como historias más universales, ¿no? Y que puedan conectar con mucha gente, ¿no? Yo creo que hay algo que cuando trabajamos en ese terreno de las emociones y de la empatía, me parece que esas historias pueden llegarnos a todos, ¿no? O a muchas personas, y son las que trato de buscar, ¿no? Porque yo creo que, bueno, esto me lo dijo también Alejo Hoisman, que es la persona, el director del primer fragmento documental que vimos, que en un momento que yo estaba muy enfrascado sobre una película, no le encontraba la vuelta sobre la película, justo esta Boxing Club, él me hablaba de que no tenía que pensar que era una historia sobre boxeadores, sino que era una historia sobre estas personas que viven su vida de determinada manera y que además boxean, ¿no? Y para mí eso fue revelador, ¿no? Porque cuando uno ve la matriz de las historias que le llegan a la gente, se da cuenta que están como los grandes problemas existenciales, y que después hay una particularidad en la que pueden ser... tener alguna característica en específico por el trabajo que realizan, por las características que tienen, pero detrás lo que conecta es eso que hace que cada uno de nosotros como espectadores pueda ponerse en la piel de esos protagonistas, ¿no? Y así que no lo pienso desde ese lugar. Casi que te diría que, Mariano, que lo que hago es... O lo que me parece es que si a mí me emocionó, si a mí me convocó, puede también convocar y emocionar a muchas personas, ¿no? Y hablé varias veces de la palabra emoción, y digo, cuando dije todas estas cosas que un poquito altisonantes respecto de las cosas por las que no se debe hacer documentales, otra cosa es que no hay que hacer documentales para parecer inteligente, básicamente, ¿no? Yo por lo menos no trato de hacer eso. Además, igual trato de que no quede muy demostrado que soy poco inteligente, pero sí, lo que sí intento es esto de conectar con el otro, ¿no? Para mí eso es fundamental. Para mí la idea del nosotros es central, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con cómo uno se lanza o no, o a hacer una película, por ejemplo, en primera persona. ¿Por qué? ¿Cómo? No creo que ahí hay una intencionalidad si bien las historias, y hay grandes películas en primera persona, de muchos queridos amigos que hacen que nosotros conectemos con esa historia personal que quizás tiene un reflejo social y que nos convoca. A veces es como complejo ese... No complejo ese momento, sino que la intención muchas veces es tan grande de estar en contacto con los demás y poder relacionarnos, que me gusta muchísimo esa palabra nosotros, ¿no? Y de pensar en un nosotros bien, bien amplio, ¿no? Y cuanto más amplio posible, mejor. Entonces, en algún sentido que ese nosotros que establecemos con los protagonistas se amplía a un nosotros que tiene que ver con los espectadores, que también conectan con esas emociones, bueno, es hermoso, ¿no? Que eso suceda. Acá Melissa pregunta, ¿alguna vez se te cayó una película por un quiebre en la relación con el protagonista? ¿Antes de empezar a filmar te asegurás los derechos de imágenes de esa persona? Mirá, no, sabés que justo la de boxeo, por ejemplo, se me cayó por ser excesivamente... Yo conté esto de que estuve 4 meses en ese gimnasio. Lo que no conté es que estuve 6 meses en otro gimnasio antes que ese. Este gimnasio, el que se filmó, está en el subsuelo de la estación de trenes de Constitución en la ciudad de Buenos Aires, que es una estación muy populosa, un barrio bien popular, ¿no? También. Y antes de eso yo había establecido este vínculo del que les hablaba con un gimnasio que estaba en otro lugar, donde estuve 6 meses yendo, haciendo todo lo mismo, relacionándome con
con todos los posibles protagonistas, escribiendo un proyecto, presentándolo, tratando de encontrarle la vuelta al documental. Y lo que sucedió es que cuando estuve listo para filmarlo, varios de los boxeadores que yo seguía habían dejado de boxear, otros habían engordado 20 kilos y se había desarmado toda la lógica que existía en ese gimnasio. Entonces tuve que irme a otro y comenzar de nuevo, básicamente. En cuanto al tema de los derechos de las imágenes, para mí es un tema bastante sensible cuándo y cómo solicitarlo eso, ¿no? Y también a quién se lo estamos solicitando, porque hay veces que esos release de imagen son muy mal interpretados, pueden llegar a ser muy mal interpretados en el sentido que tienen muchas cláusulas, ¿no? Esto de la imagen a perpetuidad por todo medio. Yo trato de hacer un release de imagen muy sencillo en el que se exprese la voluntad de la persona que participa por ser parte del documental. También sabiendo que aún, a pesar de que eso esté firmado, si en algún momento esa persona no quiere ser más parte del documental, no lo va a hacer. No lo va a hacer por más de que yo tenga un papel con el que no voy a ejecutar de ninguna manera, porque se trata de esto. Si no quiere estar, no quiere estar. No me ha pasado de que se caiga después. Digo, no lo pido a último momento. Sí lo pido una vez que iniciamos la filmación pero al principio, pero no tanto. Pero no es lo primero que hago, ¿no? Porque es como vincularse con un abogado en vez de estar hablando de toda esta cuestión de cómo nos relacionamos y ir con los papeles a veces es un poco complejo. En el caso, por ejemplo, de Taranto, que fue poco el vínculo, sí se filmó ese mismo día después que terminamos de filmar, pero bueno, no había otro modo, ¿no? Pero si no, es un momento que trato que postergo. Digo, si hay algo con esto que hablaba de la cobardía o la valentía, tengo cierta cobardía alrededor de eso, no lo tengo tan naturalizado, por más de que hace mucho tiempo que lo hago, y bueno, trato de que sea del modo más amable posible y por lo general no hay ningún inconveniente. Buenísimo, parece que estamos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quiero agradecer nada más, agradecer y decirle, bueno, que me hubiera gustado que alguno más me pelee con estas cosas que dije, que se ve que como provocador no tengo demasiado futuro, porque la verdad que dije una cantidad de cosas que más de uno podría haberme dicho que eran una locura, pero bueno, a lo mejor se las guardaron, pero bueno, está bien que lo piensen, si eso sirve para que se arme una discusión o una reflexión o al respecto, bienvenido sea. Acá desde Facebook, Chano Balceda nos pregunta, para los principiantes, ¿qué consejos nos podés dar en cuanto a seguir el guión al 100% o en cuanto a intuición? Chano, mira, la intuición es una forma del conocimiento también, básicamente. La intuición no es una revelación mágica. Uno tiene una intuición porque hay cierta información que procesa de un modo inconsciente y que, y que nos invita a seguir un recorrido posible, ¿no? El guión, el guión existe siempre, por más de que lo escribamos o no. Es más fácil escribir una guía, ¿no? Con la cual salir a filmar, una escaleta. Yo filmo con una escaleta. O sea, de todo este conocimiento que tengo, lo que va a suceder y la preparación que tengo, lo traslado a una serie de acciones posibles que me imagino y las desarrollo, las escaleteo y también porque me sirve como un elemento de producción a la hora de poder ordenar el rodaje, ¿no? Que si no sería imposible. Ahora, yo voy con esa guía, pero recibo lo que me proponga la realidad también. Veo qué es lo que me devuelve la realidad respecto de esa guía y como por lo general hago una buena preparación al respecto, tengo la capacidad de poder reaccionar frente a eso que me propone lo real. Me parece que ahí está un poquito la clave de la preparación. La intuición hay que darle bolilla siempre, ¿no? Pero la intuición, si no tenés preparación, es una condena al desastre, básicamente, a no ser que seas una persona o sean unas personas extremadamente sensibles y talentosas. Yo no he conocido a lo largo de estos 20 años que trabajo personas tan sensibles ni talentosas
como para poder salir a filmar de ese modo, ¿no? Entonces digo, sí he conocido muchas personas que trabajan mucho, que se preparan mucho, que son autocríticas, que son rigurosas, y me parece que ahí está la clave de ese compromiso que uno tiene a la hora de hacer documentales, ¿no? De tener esa rigurosidad, de poder dejar el ego de costado, de poder repensarse sin ser pensar lo que uno está haciendo sin ser condescendiente con uno mismo. Me parece que eso no hay que ser autocomplaciente, sino que siempre hay que tratar de ir a por más y de tratar de esto que decía, de que lo que nos imaginamos, lo que queremos crear como imagen, sea muy parecido a lo que después terminamos filmando, ¿no? Pero para eso tenemos que estar muy, muy preparados. Fito nos aporta la intuición. Perdón, también se me fue la también pregunta. sirve, la intuición también sirve para justificar cosas que hacemos porque se nos da la gana. No está mal, a veces, ojo, porque digo, cuando esto, para retomar un poco de la intuición, hay veces que uno hace alguna cosa y no sabe por qué, pero siente muy profundamente la necesidad de hacerla, ¿no? Y eso hay que escucharlo también, porque si uno está metido con la cabeza al 100% en lo que está haciendo, hay veces que no todo uno lo procesa de manera consciente, con lo cual quizás descubre después por qué lo hizo. Esto no es algo que se dé todo el tiempo, ni mucho menos, digo, sino que es algo que puede suceder a lo largo de un rodaje porque uno empieza a estar como una especie de trance, pero no es una constante. Pero cuando sucede, hay que escucharla también, ¿no? Ana Carolina nos pregunta, ¿qué crees que le aporta el cine documental al conocimiento de las realidades sociales? En el caso del boxeo, por ejemplo, y todo lo que se rodea esa práctica. No, yo creo que es el aporte es un aporte que es en el presente y que es a futuro, ¿no? Que es algo que los documentales cinematográficos, los documentales que están trabajados con toda esta mirada, esta subjetividad, están hechos de un modo que perduran en el tiempo, ¿no? Y que nos dan que interpretan a lo real en términos sociales también, ¿no? Entonces, digo, yo creo que sí, que hay un aporte fundamental. Creo que los documentales cumplen una función y que la tienen y que es importante. Creo que no hay que... quizás a veces es muy difícil pensar en no anteponer la función, o es una pregunta que uno se hace, la función social antes que el grado de entidad dramática y expresiva que tiene que tener un documental. Me parece que ahí, y es algo que, sobre todo en documentales, cuando uno hace documentales con un fuerte contenido social, uno se hace esa pregunta, ¿no? La idea del audiovisual, del cine, de la cámara como una herramienta, ¿no? Como una herramienta para el cambio social. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer en esos casos es no pensarlo desde ese lugar como función, aunque después la vayan a cumplir, sino que entregarse en cuerpo y alma a la búsqueda de esa conexión de la que hablé y de esa empatía con el otro, ¿no? Y lo pongo en un ejemplo, por ejemplo, en la película en Taranto, que tenía una cantidad de información al respecto de las dioxinas, el benzopireno, la causa judicial. Yo decidí tocar muy poco de eso, solamente la información necesaria para que se entienda el problema, pero que la gente conecte con la emoción y con lo que le sucede a los protagonistas. Y que si tenía una función el documental, era que aquel que estuviera más interesado vaya y buscara después qué es lo que sucede en la ciudad de Taranto, que iba a estar mucho mejor explicado desde la escritura, desde algún informe periodístico, desde otro lugar que no es el del documental. Entonces me parece que ahí está, hay algo para pensarlo y repensarlo, ¿no? Pero no te digo que es algo, suena como decía, como algo que lo tuve re claro, pero no lo tuve claro para nada, sino que fue algo que lo fui procesando y lo sigo procesando hasta el día de hoy también a la hora de encarar cualquier futuro proyecto que tengan que ver con proyectos que tienen ese peso, ¿no? Ese peso que de la función y de lo que sucede, porque bueno, es la responsabilidad con las personas
que forman parte de la película y que en muchos casos son personas que están sufriendo vulneraciones, que están en una situación muy, muy complejas y que uno quiere ayudar, básicamente, que uno quiere que esa historia se conozca, ¿no? Bueno, pero creo que la mejor manera es tratando de hacer que el espectador pueda conectar con lo que le pasa a esas personas. Pablo Rato desde YouTube nos dice, es que estoy de acuerdo en todo, ya estoy encargando un par de remeras con frases de Víctor. Y creo que todos los presentes estamos de acuerdo. Qué bárbaro. Grande Pablo también, qué grande productor. Acá también, bueno, Mariano, Rafa, todos colegas, muy lindo escucharlo. Me da un poco a veces de vergüenza cuando digo estas cosas frente a colegas como ustedes, pero bueno, las digo igual y bueno, muchas gracias. Acá tengo a Laura. Gutiérrez, sí, nos dice, cuando uno ve una película que no está filmada con el corazón, se nota. Los documentales tienen que conectarnos. No y quiere remeras también. Quiere remeras, muy bien. No puedo más que estar de acuerdo con Laura. Qué grande, Laura. Muchísimas gracias. La conozco un poco, Laura, pero bueno. ¿Cómo es tu proceso de conexión con los personajes? ¿Qué métodos usás o en qué consiste? Mi manera de conectar, vieron que me salvé hasta ahora o traté de evitar hasta ahora de utilizar el término actor social, que es este término acuñado por Bill Nichols, y bueno, nombré a Bill Nichols y actor social, finalmente no pude evitarlo, que tiene que ver con los personajes que nosotros construimos dentro de nuestros documentales. Bill Nichols los llama actores sociales, ¿no? Entonces, para diferenciar protagonistas, que son las personas reales, de un personaje de ficción, que es algo que inventamos, de estos personajes documentales que son la construcción que la película hace de estos protagonistas. Ahora, mi modo es conversar, es conocerlos, estar con ellos en esos lugares, es compartir tiempo. Para mí eso es un poco irreemplazable. Como decía en un momento, es cuánto tiempo es el que necesitamos, va a depender de las características de cada persona en particular, ¿no? De nosotros y de la persona con la que estemos dialogando. Y hay veces, como en la vida, como en las amistades, como en las relaciones amorosas, en que esa conexión no se produce. Y si no se produce, a lo mejor la mejor idea posible es no avanzar con ese documental, ¿no? Si eso no fluye, si uno no puede conectar, si el otro no puede conectar con uno. Bueno, pasan esas cosas. Mi manera es charlar, es escuchar y es contar cosas, ¿no? Yo trato todo el tiempo de buscar los puntos de conexión que tengo con esa persona como para poder compartir algo, ¿no? Y por lo general, como estas historias me convocan desde algún lugar, por eso me acerco, hay alguna conexión que tenga que ver con mi vida en algún punto, ¿no? Entonces yo busco esos momentos y cuento también algo y el otro me escucha y veo la reacción y vamos estableciendo una relación. Hay otros documentalistas que no lo hacen, que no cuentan cosas personales y quizás no sé si esto académicamente no lo sé, pero digo si es la mejor manera o no, pero a mí me funciona para entender que estamos estableciendo una conversación, ¿no? Una conversación que no solo es una conversación en palabras, sino en un sentido más profundo, ¿no? De un ida y vuelta, ¿no? De que haya un ida y vuelta que haga que... ¿Por qué hago esto? Porque hay una simetría tan grande entre nosotros desde la dirección con nuestros protagonistas, que van a ser los que van a ser representados, entre los que contamos y los que son contados, que yo quiero de algún modo, aunque no lo logre, igualar un poquitito eso y yo también tener una vulnerabilidad, ¿no? Porque el otro está absolutamente vulnerable frente a nosotros y yo quiero que también estar un poquitín vulnerable para que el otro sepa cosas de mí que me expongan para un poco emparejar. Es como un gesto de tratar de buscar, es un gesto para tratar de buscar un poquito que esa asimetría no sea tan grande, ¿no? Y desde ahí me conecto y también entendiendo de que
no es necesario que nos hagamos amigos, ¿no? Y que no es tampoco lo que busco. Uno puede conectarse con las personas de muchas maneras, a muchos niveles, y que tiene que haber algo de verdad, ¿no? Esta es una cosa que no tiene que haber algo de verdad en la relación que establecemos, que es la misma verdad que tenemos que buscar a la hora de filmar, ¿no? Y cuando digo que algo es verdadero, no quiere decir, no estoy hablando en el sentido desde lo real, ¿no? De esta captura de lo real, que me parece que es una búsqueda inconducente, pero sí de que suceda algo de verdad en ese lugar. Y eso es un poco lo que decía Laura, que es que cuando no hay corazón se nota, ¿no? Cuando uno se está dando cuenta que ahí en esa escena está pasando algo de verdad. Y eso sucede tanto en ficción como en documental, ¿no? Y a veces uno se da cuenta que ahí no pasó, no hubo una relación que funcionó. Entonces, para buscarla, mi consejo, no sé, o mi manera es tratar de conectar de verdad con el otro y tratar de que las asimetrías no sean tan grandes, ¿no? Nora nos consulta, ¿puede pasar que la complejidad del contexto no quede expresada por los personajes? ¿Y qué hacer en ese caso? Absolutamente, Nora. Normalmente, de hecho, vamos a pensar esto, ¿no? Nosotros, un documental puede durar, no sé, 1 hora y media, 2 horas, y en ese lapso de tiempo suponemos que vamos a conocer a una persona determinada, digo. Ahora vos pensá en la vida real cuánto tiempo te lleva a conocer a alguien y su contexto y una situación determinada. Y si bien nosotros jugamos con la fragmentación, con la reconstrucción, con la representación, estamos haciendo un recorte enorme de lo real y estamos haciendo una selección, una jerarquización que hace que muchas veces eso que es tan complejo, o que puede ser muy complejo, no se exprese en la película. Ahora, habría que preguntarse qué es, cuánto queremos expresar nosotros esa complejidad, porque en definitiva hay veces que, y ahí por eso hablaba de la selección y de la jerarquización, se hace muy difícil expresar de manera audiovisual ciertos fenómenos políticos, sociales, que exceden por mucho las capacidades que tiene una película para hacerlo, ¿no? Y que a lo mejor hay otros canales que son muchos más propicios para eso. Entonces ahí es donde a mí me funciona mucho más esto de conectar con las personas, con las emociones y de tratar de trabajar con la menor cantidad de información posible, básicamente, con que la información sea clara, entendible. También ahí seguramente hay algo de falta de oficio, porque cuando uno ve quizás algunos documentales que tienen toda una carga de complejidad e información muy grande y uno los puede entender todo, está hablando de un oficio de los narradores, de los guionistas, del director de esos documentales que logran ordenar la información de una manera en la que además de la emoción también podamos recibir esa información. Y bueno, creo que es algo complejo de llevar adelante, que la verdad es que no tengo la experiencia de haber trabajado con algo de ese grado de complejidad, y que mi manera de contar esas historias es a través de los protagonistas, pero de las emociones, de las sensaciones, de tratar de transmitir y de contar un universo en lo que el espectador sepa, conozca muchas cosas, se conecte con mucho e intuya otras, y que, bueno, eventualmente las respuestas que no tiene las salga a buscar en otro lugar. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, no resignarnos a una sola forma de ver la vida. No, absolutamente no resignarnos a una sola vida. Creo que ahí está la clave, ¿no? Que lo maravilloso del documental es que nos permite vivir 1000 vidas en una, ¿no? Nos permite estar un día, no sé, a mí como mostraba en el sur de Italia filmando lo que sucedía en esta fábrica, o estar en
en un gimnasio de boxeo, o estar con ancianos de más de 100 años en Japón, o estar en la precordillera en una comunidad mapuche, o estar con un tren hospital pediátrico, o bueno, o en la toma de un colegio secundario. Digo, es como, me parece que ahí hay una posibilidad del documental que es maravillosa, y que nunca vamos a estar tan cerca en ninguna de otras formas audiovisuales, tan cercanos a lo que está sucediendo ahí como en un documental. Me parece que eso también es hermoso, y bueno, espero que todos puedan, los que están interesados en hacer documentales, lo que los hacen, que puedan vivir estas sensaciones y poder atravesar esta experiencia documental que es maravillosa. Buenísimo, Víctor. Yo quiero una remera con esa frase. Dale, Estamos vamos a sacar desde el ente. Sí. Vamos a sacar las remeras. Muchísimas gracias a ustedes desde la organización del festival, por este espacio y por esta charla. Y bueno, queda todavía, creo que queda la charla de distribución de documentales. No recuerdo si queda alguna otra más, pero bueno, para nosotros desde ADN también es un gusto enorme poder participar del festival a través de estas actividades. Nosotros estamos muy agradecidos desde el ente, que todos los años tiene el agrado de contar con la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina, en esta ocasión con la presencia de Víctor Cruz. Víctor, muchas gracias por ser parte de esta 7ª edición. Esperamos contar con tu presencia en la próxima. Gracias a todos los participantes. Precisamente el viernes tenemos la última actividad de ADN con Marina Seixing, distribuir documentales sin distribuidores. Muchas gracias.